Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola, bienvenidos. Es un placer una semana más estar con todos vosotros y hoy vamos a continuar en nuestro espacio cultural con nuestro tema y nuestro apartado en cuanto a los verbos. Hoy vamos a hablar un poco sobre esa voz pasiva y la voz activa para después, a continuación, hablar sobre esos verbos auxiliares que a veces sin darnos cuenta utilizamos muy frecuentemente, pero que podemos utilizar mal debido al desconocimiento que puede haber en nuestra mentalidad sobre cómo utilizar esta parte de las oraciones y en cuanto a la expresión. Y dicho de esto, la verdad es que para algunos gramáticos, el accidente verbal que denota si la acción del verbo es ejecutada o recibida por el sujeto, como hemos dicho para algunos gramáticos, esto recibe el nombre de voz. Por ejemplo, en la oración Elsa cortó las rosas, por ejemplo, pues existe un verbo transitivo, núcleo del predicado, que es cortar. Existe también un sujeto, Elsa, y por supuesto un complemento, las rosas. Pero esta misma idea puede ser expresada en otra forma, tomando como sujeto de la oración lo que antes fue complemento y decir, las rosas fueron cortadas por Elsa. Vemos así que lo que antes era sujeto ha pasado a ser complemento, Elsa, y de la misma manera que el complemento pasó a ser sujeto, o sea, las rosas. Por lo tanto, existen fundamentalmente dos formas verbales para expresar una misma idea. La voz activa, en nuestro ejemplo, cortó, indica que el sujeto es el que realiza la acción expresada por el verbo. Y tenemos la voz pasiva, que en nuestro segundo ejemplo, fueron cortadas, expresa que es el sujeto quien la recibe. Veamos algunas frases con la correspondencia en estas dos voces. En voz activa diríamos, los griegos sitiaron Troya. En cuanto a la voz pasiva, la frase se construiría de esta manera. Troya fue sitiada por los griegos. Lord Byron amaba a la Grecia clásica. Sería en la voz activa. Sin embargo, en pasiva, la Grecia clásica era amada por Lord Byron. Y todo el auditorio aplaudió tu discurso. Sería nuestra utilización en voz activa. Sin embargo, en voz pasiva, la construcción quedaría tu discurso fue aplaudido por todo el auditorio. Como puede verse, la voz pasiva se forma con el participio pasado o pasivo del verbo, que en nuestros ejemplos es sitiada, amada y aplaudido, y un tiempo del verbo ser, que en nuestros ejemplos es fue y era, empleado como auxiliar. En lenguaje coloquial no es frecuente el empleo de la voz pasiva. En efecto, al hablar se evitan rodeos, o sea, se habla de una forma más directa. La voz pasiva es más común en el lenguaje literario, donde el escritor sabe emplearla con elegancia y con propiedad. Sin embargo, en otros idiomas, como el inglés, abundan las oraciones construidas en forma pasiva y, claro, por imitación, el español coloquial tiende a aumentar el empleo de esta misma voz. ¿Qué duda cabe que hay equivalencias en los tiempos de conjugación de los verbos? Vamos a enumerar aquellos modelos de conjugación utilizando los nombres de tiempos adoptados por la Real Academia Española. En cuanto al modo indicativo, los tiempos marcados por la mencionada Real Academia Española son los siguientes. En su forma de modo indicativo están el presente, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito perfecto simple, el pretérito anterior, futuro, futuro perfecto, condicional y condicional perfecto.
En cuanto al modo subjuntivo, tenemos 6 tiempos, que son presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro y futuro perfecto. Y en cuanto al modo imperativo solamente existe uno, el presente. Y dicho esto ya vamos a, como hemos comentado al principio, a enumerar esos verbos conocidos como auxiliares. Pues bien, entran dentro de esta denominación los verbos auxiliares que nos sirven para formar los tiempos compuestos de la conjugación. Los principales verbos considerados auxiliares son el verbo haber, así como el ser, ambos sumamente irregulares. Y así decimos, he ido varias veces a Italia, o la conferencia fue oída atentamente por todos. En las oraciones anteriores, he y fue son formas de los verbos auxiliares haber y ser, que junto con los participios ido y oída forman tiempos compuestos, he ido o fue oída. El verbo haber, en su conjugación como verbo auxiliar, es un verbo que sirve, como ya hemos visto, para formar los tiempos compuestos. Se antepone al participio pasado del verbo que se conjuga y si lo conjugamos como auxiliar, el verbo haber tiene solamente los siguientes tiempos en los modos indicativo y subjuntivo. En cuanto al modo indicativo, solamente está el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, pretérito perfecto simple, el futuro de indicativo y el condicional indicativo. Y en su modo subjuntivo solamente tiene 3 acepciones: presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo y el futuro de subjuntivo. En cuanto a la conjugación del verbo auxiliar ser, pues los tiempos simples del verbo ser se usan como auxiliares en las formas o voces pasivas, generalmente con otros verbos. Y haciendo un breve paréntesis, todos sabemos y conocemos que existen sinónimos que suelen ser palabras que aproximadamente, no de una manera exacta, pero sí aproximadamente, significan lo mismo. Pues bien, como se sabe, si alguien tiene, por ejemplo, una finca y la da en arrendamiento, recibe el nombre de arrendador. Quien tome en arrendamiento tal finca será el arrendatario. Pero el verbo arrendar, de donde proceden las 2 palabras que hemos mencionado, arrendador y arrendatario, significa tanto ceder como adquirir por cierto precio el goce o aprovechamiento temporal de algo. El mismo verbo significa ideas contrarias, pero no es el único. Alquilar, por ejemplo, es dar a otro algo para que lo use por un tiempo determinado y mediante el pago de una cantidad convenida. Pero también significa tomar de otro alguna cosa para este fin y con tal condición. En ciertos países de Hispanoamérica, el verbo rentar es sinónimo de arrendar y de alquilar, pero rentar es, en un sentido estricto, producir o rendir beneficio o utilidad una cosa, de manera que cuando un arrendatario afirma he rentado un apartamento, lo que realmente quiere decir es que lo ha alquilado o tomado en arrendamiento. Si se dice que el apartamento renta tal cantidad, se estará afirmando que esta es la cantidad que recibe el propietario o arrendador por el alquiler de tal inmueble. Por lo tanto, es un anglicismo el verbo rentar con el significado de alquilar, y debemos de evitarlo. Debemos evitar también este uso que se observa sobre todo en gran parte del país de México, como en otros países hispanoamericanos.
También existen equivalencias, volviendo a retomar otra vez nuestro cometido en cuanto a los verbos. Y es que las dos formas del pretérito imperfecto en su modo subjuntivo del verbo amar, que utilizamos diciendo amara o amase, son prácticamente equivalentes. En España parece predominar la forma terminada en RA, o sea, amara, si tomamos el verbo amar como modelo, entre personas cultas y en los escritos, pero se suele utilizar la forma terminada en SE en la conversación ordinaria, aunque en los clásicos se encuentren de manera indistinta. Así hemos podido entresacar aquí dos frases de escritores, una de Gutiérrez Díez de Gámez, que nos sirven como botón de muestra en cuanto a lo que estamos diciendo. La frase dice: no podía hombre pisar en tierra que no pisase en flechas tantas que las cogían a manadas. O esta otra de Juan de Zabaleta, con una pregunta dice: ¿qué fuera del miserable herrero si de los golpes del martillo no le resultaran consonancias que le divirtieran la fatiga? Pues bien, dicho esto, las frases verbales tenemos que saber utilizarlas, y es que hay veces en que al hablar o escribir no hallamos en la conjugación una forma verbal adecuada que exprese exactamente lo que queremos significar, y nos vemos obligados a usar construcciones con un verbo auxiliar conjugado, seguido, como no, de una de las formas no personales del verbo, resultando lo que conocemos como perífrasis o también frases verbales. En las perífrasis verbales se usan como auxiliares distintos verbos que ordinariamente no lo suelen ser. Estos verbos podríamos enumerar algunos como comenzar, empezar, principiar, quedar, estar, llevar, tener, deber, acabar, terminar, y bueno, podríamos enumerar un larguísimo etcétera. Y entre el verbo auxiliar y el segundo verbo usado puede aparecer la conjunción que o alguna otra preposición. Son perífrasis verbales, por ejemplo, las siguientes: comienzo a entender. Vemos aquí la utilización de dos verbos con una preposición entre ellos. O empezó a caminar, principió por decirnos, con que expresamos la iniciación del hecho verbal. Si decimos estar comiendo, quedarse esperando o seguir estudiando, con estas perífrasis verbales damos una duración a la acción del verbo. Así, utilizamos frases: últimamente estoy comiendo muy mal. Expresamos una duración en cuanto al tiempo. O toda la tarde se quedó esperándola inútilmente. O sigue estudiando matemáticas. Sin embargo, con las frases o perífrasis verbales acabar, acabar de, más la forma infinitivo, o dejar, más participio, solemos expresar la finalización de esa acción verbal. Así decimos: acababa de llegar cuando se lo dijeron, o dejó dicho que lo esperaran. En cuanto a la utilización de otros verbos, tenemos que decir que con los de verbo deber, poder, querer o tener, usados como auxiliares, solemos expresar diversas actitudes mentales o modalidades subjetivas. Y así decimos: Ramiro tiene que venir esta noche, o no podrías dejar de hablar. Tenemos que comprender que lo que ellos hacen es por nuestro bien. Pero ¿cómo utilizar correctamente deber y deber de? Generalmente se suelen confundir con frecuencia las perífrasis verbales deber y deber de. Deber de, como auxiliar de un infinitivo, debe de estar en su oficina, indica una probabilidad, pero se confunde a menudo con la forma deber más infinitivo, que significa obligatoriedad. Debe estar en su oficina. Esta frase significa que la persona a quien se alude está obligada a encontrarse en la oficina. Y ya para concluir, diremos en cuanto a esto último que estamos mencionando, que dentro de la categoría de probabilidad decimos deben de ser las 6 de la tarde, es una probabilidad, pero es una obligación cuando decimos te debería dar vergüenza lo que estás haciendo. Amigos,
En un próximo programa tendremos ocasión de seguir hablando de estos temas que, aunque parezcan un poco dificilillos quizás, si los vamos conociendo y utilizando, veremos que nuestro vocabulario y nuestra utilización del idioma va creciendo poco a poco, que es, en definitiva, una de nuestras pretensiones, saber utilizar correctamente el idioma que conocemos. Hasta entonces, amigos.